Hola a todos, es un placer para mí ser la ponente invitada para el segundo Congreso Internacional EduNovatic. Soy Camila López García y me dedico a la formación de profesores en diferentes niveles educativos, como es la universidad, educación infantil, primaria, educación secundaria obligatoria, formación profesional, pero además soy profesora de adolescentes en los niveles de la ESO y bachillerato e investigadora en materia de TIC en educación. Toda esta experiencia profesional me ha hecho comprender ampliamente la educación de hoy día y afrontar ciertas reflexiones que me gustaría acercaros a través de esta conferencia. Tengo el honor de abrir la línea temática TIC, robótica y videojuegos en educación, que tratará sobre aplicaciones en el ámbito educativo formal, no formal, informal, estrategias de aprendizaje basadas en las tecnologías actuales, experiencias con videojuegos, creación de nuevas herramientas y materiales, redes sociales, dispositivos móviles, entornos virtuales de aprendizaje, reflexiones, creación de cursos online, proyectos de robótica para el aula, metodologías de enseñanza-aprendizaje con robótica, formación del profesorado en robótica, etc. Veis que es realmente amplia esta línea temática. Pero todo ello conlleva una responsabilidad, especialmente cuando hablo para muchos profesionales de la educación, como es este caso. Hoy estáis aquí profesores de todos los niveles educativos y docentes en formación. Desde esta posición me siento con la responsabilidad no solo de aportaros un marco general acerca de esta línea temática, sino que también me gustaría fomentar la reflexión con respecto a la misma. Así que os transmito una pregunta. ¿Lo estamos haciendo bien? Cuando supe que línea temática era de la que me iba a responsabilizar, no pude evitar recordar a mi abuelo y pensé, ¿qué cara pondría él si hubiese visto estas tres palabras juntas? TIC, robótica y Serious Games, pero además vinculadas a la educación. Y no pude más que esbozar una sonrisa. Mi abuelo era un maestro de pueblo, orgulloso de serlo y respetado por toda la comunidad educativa, por sus alumnos, pero todavía más por las familias. Era el maestro don Manuel, ese era mi abuelo, y fundó la escuela en la que estudié de pequeña y fue un gran matemático. Pero sus clases se regían por la misma metodología y recursos que sus otros compañeros. Tiza, papel para coger apuntes y todos al examen. Así de sencilla era la educación que mi abuelo vivió y con la que a mí me educaron en la escuela. Y es que aunque yo soy una profesora joven, pertenezco a la llamada generación de los millennials, fui educada así. Eso me hizo ser consciente del grandísimo salto que hemos dado en educación y cuya reflexión fundamenta mi conferencia. De la tiza, papel y al examen, ahora hemos pasado a nuevas y renovadas metodologías con TIC, al blended learning, al mobile learning y cada vez más al e-learning, desarrollo por competencias frente a la memorización tradicional, a tener en cuenta y propiciar incluso el aprendizaje informal o invisible, desarrollar habilidades y conocimientos del currículum oculto, integrar las TIC hasta el punto de estar dando los primeros pasos para llegar a las Smart Classrooms, integrando el enfoque también de Open Classrooms, ya que, por ejemplo, en algunos países como en Finlandia se han eliminado, pues, o se están eliminando las asignaturas para trabajar por proyectos. Como lo están haciendo también ya desde hace un tiempo en algunas universidades disruptivas, como son el caso de Chaos Pilot y Minerva. Ahora, además, aprendemos también a través de plataformas de aprendizaje virtual, en la nueva modalidad de los MOOC, gracias a las plataformas como edX, Coursera, tocando el futuro con los dedos a través de la realidad virtual, la realidad aumentada, la robótica, los serious games. Además, ludificamos la educación a través de la gamificación y los escape rooms educativos, facilitando así no solo el desarrollo de habilidades sociales de liderazgo y emprendeduría, sino que además lo hacemos fomentando la creatividad y el cuidado de la inteligencia emocional, entre otras muchas cosas que están pasando. Y esto todo ha sucedido mientras yo iba terminando mi bachillerato, hacía mi carrera y me especializaba en educación. Prácticamente una generación. Y aunque hice el Master TIC hace ya 6 años, lo que aprendí en ese momento ya se ha quedado obsoleto y he tenido que afrontar el reto de aprender a aprender a lo largo de la vida para poder seguir atenta y activa en esta revolución educativa. Mi abuelo nunca tuvo que plantearse algo así.
Esto no es fácil de realizar. Existen muchísimos profesores que se están viendo superados por la rapidez con la que tienen que desaprender y volver a construir aprendizajes relacionados con las TIC y la metodología. Hoy día, solo el profesor que tenga una poderosa razón para serlo, como es la vocación, podrá seguir el ritmo de actualización de conocimientos y destrezas que se necesita. Y como profesores que tratamos no de ser innovadores de por sí, sino de llevarlo mejor a nuestro aula, procuramos capacitar al máximo en competencia digital a nuestros alumnos. La clave de esta línea temática es el desarrollo de la competencia digital. Este es el hilo conductor entre cualquier tecnología que trabajemos de forma educativa. Debido a su importancia, es fundamental que comprendamos qué significa evolucionar la competencia digital en nuestros alumnos. Los beneficios de desarrollar la competencia digital son indudables y por todos suficientemente conocidos, ya que es una habilidad imprescindible para ser competentes a nivel personal y profesional en la sociedad actual y, por supuesto, imprescindibles para el futuro de nuestros alumnos. Pero sin querer ser tremendista, os quiero acercar la otra cara de la moneda para poder comprender cómo controlar las desventajas y beneficiarnos solo de las ventajas. Son muchas las voces que han surgido a partir de la inclusión de las TIC en nuestra sociedad, que sostienen que estas tecnologías han modificado conductas y pensamientos en la sociedad actual, y precisamente no de una forma positiva. Existe una línea de pensamiento que considera que las TIC son fuente de adicciones que tientan y dificultan a las personas, especialmente a los jóvenes, ya que son los llamados nativos digitales, los más expuestos a estas tecnologías realmente. Pero vamos a ir aterrizando esta afirmación poco a poco. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística de España, el INE, en el 2016, los hogares con conexión a Internet ya son el 81,9%. Las personas que han usado Internet en los últimos 3 meses son el 80,6% y de ellos se conectan cada semana el 76,5%. Y existe una gran variedad de dispositivos en los hogares, primando los smartphones sobre los ordenadores. La OCDE tampoco se queda atrás. El informe del bienestar de los estudiantes, resultados PISA 2015, asegura que el 69% de los alumnos españoles de 15 años confiesa tener un malestar al no conectarse a Internet. La muestra estudiada fue ni más ni menos que de 37.000 alumnos de 980 centros educativos de España. Además, el director de educación de esta organización internacional afirma que en 3 años hubo significativamente en todos los países de la OCDE el consumo de Internet aumentó a niveles realmente altos. Y es que además se ha constatado que Internet posee cualidades específicas que contribuyen a potenciar su adicción. Entre ellas, las relacionadas con la velocidad, accesibilidad e intensidad de la información, junto con la amplia oferta de servicios disponibles. El tiempo de exposición a las TIC y cada vez más fácil acceso a las mismas en el propio hogar son algunos de los factores que hacen que las TIC tengan un objeto o sean un objeto nuevo de adicción. Pero el problema en realidad no existe en las tecnologías, como cualquier adicción. El problema está en las circunstancias que rodean al adicto. De hecho, que sea adicto a las TIC y no a sustancias tiene más que ver con la sencilla accesibilidad a las TIC que con cualquier otra cuestión. Pero, por supuesto, hay otros factores que repercuten en la posibilidad de generar una adicción a las TIC. Este tipo de dependencia se vincula directamente con un problema previo a la misma, que nace de inseguridades e inconformismos del sujeto adicto. Las TIC forman parte entonces de una de esas adicciones que se hacen llamar sin droga. De la misma manera, también se las conoce como adicciones comportamentales, las cuales han ido creciendo poco a poco en las últimas décadas, asociadas a nuestra sociedad actual y a varios de los productos más utilizados en las mismas. Y este es un dato fundamental, ya que debemos conocer que la generación que tenemos en las aulas es más sensible que generaciones anteriores.
No existen datos oficiales ya que se está empezando a estudiar, pero los médicos de cabecera en España están observando un aumento significativo no solo en jóvenes con depresión y ansiedad, sino que además la edad a la que eh, padecen estos trastornos es cada vez más corta. Parece que las principales causas son la experiencia de vivir en la crisis económica que ha atravesado el país y la falta de expectativas a futuro. El factor mental es fundamental a la hora de padecer o no una adicción. Por eso conocer este dato sobre los alumnos que tenemos sentados en nuestras aulas es imprescindible para darnos cuenta de la importancia que tiene tratar este tema de forma preventiva. Hay una frase que dice que el mejor amigo del hombre ya no es el perro, sino la tarifa plana. No es mía, ojalá lo fuese porque es bastante interesante, sino que es de los autores Pérez del Río y Martín. Estos autores informan de que el primer caso de abuso de Internet fue descubierto en 1998 en Lake Country, Florida, en Estados Unidos, cuando una mujer perdió la custodia de sus hijos por desatenderlos, ya que no perdía de vista la pantalla del ordenador ni para comer. No es de extrañar realmente. Hemos conocido también casos de adolescentes que ha sido algo bastante más trágico, ya que han fallecido frente a sus pantallas del ordenador por jugar ininterrumpidamente días y días sin dormir, ni comer, ni hidratarse, ni siquiera. Como todo en la vida, desde luego hay extremos. Sin peligro para su existencia, afortunadamente, en este caso, conocemos también la figura de los hikikomori, personas que mantienen un aislamiento en sus habitaciones o en su casa durante largas temporadas, meses o años. Su único vínculo con el mundo son las TIC. Afortunadamente no es habitual encontrarnos este tipo de perfil tan extremo, pero seguro que a más de uno de vosotros pensará en algún alumno en concreto o varios incluso cuando mencione el síndrome de vibración fantasma, que es cuando sentimos que nuestro móvil está sonando o está vibrando, pero en realidad no lo está haciendo, pero tenemos que mirarlo de forma compulsiva. Cada vez más estudiantes están sentados en el aula sacando el móvil cada 2 por 3 porque sienten la necesidad de ver si hay notificaciones. Así que la pregunta fundamental entonces no es si un soporte, si estas tecnologías son adictivas, sino por qué la persona es adicta. Sin querer aburriros con muchos más datos, que los hay en cantidad, actualmente estoy finalizando mi tesis precisamente sobre este tema, os diré que hay un gran debate acerca de si existe una adicción a las TIC o no. Pero en lo que sí están de acuerdo todos los autores que estudian esta materia es que efectivamente existe una dependencia en ciertas personas enfocada en las TIC y que cada vez más está presente en las aulas. De hecho, el proyecto Hombre en Burgos ha generado un programa específico sobre la adicción a las TIC llamado Ariadna. La directora del programa me ha comentado que este surgió debido a la necesidad de atención a casos de adicción a las TIC que les llegaban, o sea, por demanda, y que han aumentado significativamente con los años. Otros autores defienden, en cambio, que no existe tal adicción, sino que simplemente es una fascinación por la novedad de estas nuevas tecnologías. Pero se está empezando a observar que niños con un uso de las TIC de ya 4 años, por lo tanto, han superado la fase de novedad, tienen un problema de adicción al móvil, el cual llevan usando todo ese tiempo. Quizá pueda ser que la novedad no termina nunca en un campo en constante renovación como este. Creo que es el momento de abrir los ojos a los profesores que estamos aplicando las TIC en el aula. Y el tiempo de exposición unido a alguna deficiencia emocional o problema psicológico pueden ayudar a que un alumno desarrolle una adicción a las TIC. En el aula, si es así, debemos considerar la necesidad de trabajar la competencia digital siempre desde la prudencia. Investigar qué nivel de posible dependencia o adicción tienen nuestros alumnos antes de empezar el curso y valorar si éste ha aumentado al finalizarlo debería ser un ejercicio investigador de responsabilidad del profesor. Y debería crearse un programa en los centros educativos que tuviese este enfoque, el de la prevención. Todo en la vida tiene ventajas y desventajas, y lo vais a entender perfectamente con este ejemplo.
Si cuando enseñamos a los niños a nadar les ponemos los manguitos mientras les estamos enseñando, con las TIC deberíamos tener medidas que apoyen el aprendizaje seguro. No existe un perfil totalmente definido sobre el adicto a las TIC, pero sí ciertos rasgos de la personalidad que pueden tener, por consecuencia, unidos al uso de las tecnologías, la generación de conductas adictivas a las TIC. Debemos estar, como profesores, atentos a alumnos que tengan pues, cierta impulsividad, disforia, es decir, oscilaciones frecuentes de humor, aunque eso es complicado de saber en la adolescencia, intolerancia a los estímulos no placenteros, tanto físicos como psíquicos, búsqueda exagerada de sensaciones nuevas, timidez excesiva, baja autoestima, rechazo de la imagen corporal, pero también suelen jugar un papel muy importante aspectos como los conflictos familiares, que creen pues, entornos nocivos, y el rendimiento escolar. Otro de los factores que hasta ahora se han tenido en cuenta, pero que se empieza a repensar, es el del déficit de habilidades sociales. De hecho, muchos adictos a las TIC hoy día presentan actitudes extrovertidas, lo cual, unido a la alta actividad en medios sociales digitales, repercute en su popularidad, la cual le facilita una gran recompensa a nivel de notificaciones en el móvil, y eso va creando cierta dependencia emocional a sentirse valorado por los demás de forma constante. Es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como decimos coloquialmente. Como profesores, debemos prevenir este problema, especialmente cuando estamos usando las TIC en clase. Pero, ¿y si ya hay algún caso en nuestro aula? ¿Cómo podremos reconocerlo? Hay bastantes indicadores, pero lo más importante es el síndrome de abstinencia, que es el malestar ante la imposibilidad de usar las TIC, y las consecuencias negativas en su entorno, ya que su vida cotidiana se ve alterada tanto a nivel escolar como familiar y de amigos. Actualmente hay disponibles una modesta cantidad de cuestionarios para valorar una posible adicción a las TIC. No obstante, todos ellos son muy similares entre sí y no existe todavía una herramienta oficial que nos permita tener la certeza de que estamos obteniendo datos realmente fiables y de interés. La ciencia aquí tiene que avanzar bastante todavía, el conocimiento. Aún así, con cuestionarios o sin ellos, los profesores somos los que, observando y estando atentos a las conductas de nuestros alumnos, que al final los conocemos, podemos intuir que pueda haber algún problema. Por ello, estar informados es fundamental para prevenir y detectar a tiempo la adicción a las TIC. Las TIC tienen un impacto en la psicología de las personas y están transformando nuestra sociedad, pero también pueden hacerlo en positivo. De hecho, ya lo están haciendo. Tecnologías como la realidad virtual están ayudando a nivel clínico a superar ciertas fobias en pacientes, y otras como los serious games se están demostrando que sirven para modificar conductas. Un ejemplo de ellos es el proyecto europeo liderado por Carlos Alberto Catalina, que es director del área de realidad virtual y aumentada del Instituto Tecnológico de Castilla y León. Este proyecto, que actualmente está en desarrollo, llamado eConfidence, tiene como objetivo crear 2 serious games para modificar la conducta, uno de ellos orientado al bullying y otro contra el mal uso de Internet. Como profesionales de la educación y las TIC, tenemos que conocer ambas caras de la misma moneda para usar las propias TIC como aliadas para la prevención de los malos hábitos y usos que se puedan ejercer con ellas. Y sobre todo, evitar la dependencia emocional, que es el problema más alarmante de todos. Sobre todo ello, os he querido hacer reflexionar con esta ponencia, pero me gustaría ir más allá y que os hagáis esta pregunta a todos, ponentes y asistentes al Congreso. Cuando creáis una práctica educativa con TIC, me da igual si es planteada a través del ordenador, la web 2.0, la robótica o los serious games. ¿Sabes qué impacto tendrá el uso de esa tecnología en tus alumnos? ¿Sabes en qué momento emocional y psicológico se encuentran ellos? ¿Has creado alguna investigación paralela a tu propuesta tecnológica para averiguarlo? ¿Has creado estrategias de prevención y tratamiento por si se da algún caso de posible adicción o dependencia? Sin más, y con esta pregunta en el aire, os agradezco a todos la asistencia al Congreso y las aportaciones hechas en forma de comunicaciones.
Las TIC no son el futuro, son el presente, pero nuestros estudiantes, en cambio, sí que son el futuro. Es nuestra responsabilidad capacitarles en materia de competencia digital de forma segura para que puedan ser personas competentes y felices en su vida. Muchas gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer de verdad estar con vosotros hoy.